Hola a todas, pues bienvenidas a otro episodio de Bright Code. Hoy vamos a hablar de la comida, chicas, qué tan importante es para todas nosotras cuando estamos lejos. El comer a lo mejor esa arepa, esas comidas, esos tamales y para las mexicanas, pues esos tacos, que realmente nos hacen como un recuento de todo lo que hemos o vivimos en nuestros países de origen. Así que estoy súper contenta porque hoy tengo de invitada a Paulina, la embajadora del taco. Ya nos contará por qué es la embajadora del taco. Y pues le quiero dar la bienvenida a mi paisana. Paulina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Me encanta que vamos a hablar de comida y de tacos especialmente. Súper bien, a mí también. Es algo que yo creo a todo mundo nos gusta mucho y es que el paladar también pasa por su duelo. Entonces, pues vamos a platicar de muchísimas cosas. Siempre me gusta empezar las entrevistas conociendo un poquito más de Paulina, de ti. Así que dinos, pues, de dónde eres, originaria de, y cómo inició tu historia migratoria. Claro, mira, yo soy originaria de Morelos, en México, de Yautepec, Morelos, orgullosamente. Y tengo 8 años ya viviendo en Alemania, en una ciudad que hace frontera con Bélgica y Países Bajos. Se llama Aquisgrán en español, Aachen en alemán. Y pues mi historia migratoria empezó justo hace 8 años por amor. Creo que hay mucha gente que, que lo hace así. Eh, bueno, la historia ha evolucionado porque actualmente ya no estoy con la persona con la que estaba, pero bueno, pues estuvimos en una relación a larga distancia y después decidimos que era momento de ver quién se iba para qué país. Esta persona es de origen alemán, entonces la decisión fue que yo viniera a Alemania. Y pues nada, ahí empezó toda esta aventura migratoria que la verdad me aventé como al vacío porque no sabía lo que me esperaba, muy poca preparación, entonces fue una gran, gran aventura. Sigue siendo todavía. Sí, pues es que cuando uno se va por amor, uno la verdad que no le piensa mucho, sino que se va por el corazón y entonces pues ahí vas y no tendemos a lo mejor solo irnos a la aventura sin pensar un poquito más en lo que pueda venir. Y entonces yo te pregunto, ¿cómo fue tu desafío cuando llegaste a Alemania? ¿Fue un shock para ti? ¿Fue normal? ¿Cómo fue esa llegada tuya? No, definitivamente fue un shock, fue un proceso, obviamente. Creo y bueno, todo lo que vaya a decir va a ser, por supuesto, con base en mi experiencia, pero me puedo imaginar que muchas personas se pueden identificar con esta parte de que al principio, pues yo me creía que estaba de vacaciones, ¿no? Entonces era conocer y todo era maravilloso y mira qué bonito el castillo y las casas y probar la comida, las tradiciones y todo se me hacía, pues todo la novedad, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo y me di cuenta de, bueno, esta es mi nueva realidad, es no solamente estos días que vengo de vacaciones, ya no es así, ahora es como, pues me tengo que adaptar a esto. Hubo muchos desafíos. El principal para mí fue el idioma, porque yo pensaba que, porque no tuve la precaución de estudiar ni un poquito de alemán antes de venirme a vivir a Alemania. Entonces, porque yo, y no porque yo pensara que iba a sobrevivir con inglés siempre, más bien yo me, me sobreestimé en mis capacidades de aprender un nuevo idioma a los 27 años, ¿no? Era la edad que yo tenía cuando llegué. Entonces yo dije, no, en un año yo ya voy a estar, pero mira, tirita con el alemán.
rápido, conversaciones increíbles y demás. Y bueno, aquí estoy 8 años después, ya puedo conversar y todo, pero sigue siendo un aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, para mí esa fue la primera, porque uno de los primeros retos, porque también hacer todo este tipo de papeleos, lidiar con la burocracia y demás sin entender el idioma, pues me llevó también a esta parte de perder un poco de independencia, porque todo lo tenía que hacer con mi expareja, ¿no? Entonces era siempre con el miedo de no sé qué me están diciendo, no sé si este papel este proceso al que voy a ir está bien o me faltó algo o entregué los papeles y me están diciendo algo, pero no sé qué es. Entonces, sí, esa parte fue bastante intensa y puedo decir que para los dos, ¿no? Para ambos, porque él también al ser nacional, o sea, al ser alemán, nunca había experimentado todos estos procesos también, entonces también todo esto era nuevo para él y estábamos descubriéndolos juntos, entonces sí fue bastante retador, la verdad. Sí, y aparte, sabes, bueno, un idioma ni el español lo terminamos de aprender. ¿No te das Claro, cuenta que a veces hay algunas palabras que dices, ay, esa nunca la había escuchado? A ver. Entonces, imagínate en otro idioma, o sea, ahorita, claro, ya puedes conversar y ya todo, pero todavía pues van a existir a lo mejor palabras que siempre sean nuevas, ¿no? Y que vayas cada vez aprendiendo muchísimo más del idioma y sintiéndote más a gusto. Pero ujú, claro, todo este proceso de los papeleos, si ya es un estrés en cualquier idioma, imagínate cuando no lo conoces, te estabas poniendo un estrés innecesario. Entonces, pues así pasó, así llegaste y después que al principio ahorita mencionabas que te gustaba ir a comer comida diferente y todo, ¿cuándo llegó ese momento de decir, híjole, ya extraño la comida mexicana? Déjame preparar algo para los amigos. muy rápido. El momento de extraño la comida mexicana llegó muy rápido porque es que la comida mexicana tiene, o sea, es una combinación de muchas cosas, es una experiencia sensorial, eh, eh, o sea, es increíble. Y por supuesto, la gastronomía alemana tiene lo suyo, pero yo estoy muy conectada a México a través de la comida. Entonces, siempre estaba yo tratando como de buscar esa parte de la conexión con mi identidad como mexicana a través de lo que comía. Eso llegó muy, muy rápido, pero también otro de los retos que me traje fue que yo sabía cocinar, pero sabía cocinar para sobrevivir, ¿no? O sea, un espagueti, una pasta y sincronizadas, o sea, pues en realidad tal vez no tal y cual cocinar, pero sobrevivía. Pero jamás había tenido yo, y la verdad es que eso sí me arrepiento bastante. No había tenido yo el interés de aprender a cocinar comida mexicana. Porque, bueno, por la facilidad que hay en México de ir a la fondita, de ir a los tacos de la esquina, obviamente también la comida con la familia y todo esto. Entonces, eh, pues no había tenido el interés ni la necesidad y lo tuve que hacer aquí. Y, y fue también todo un proceso porque de no cocinar eso, de no saber cómo hacerlo, a experimentar, a buscar recetas, a darme cuenta también que, digo, eso ahora me parece muy obvio, pero Paulina de aquellos días no le parecía tan obvio porque no hay una receta universal, por ejemplo, para los tacos al pastor, ¿no? Entonces yo me encontré una receta en internet y dije, bueno, así tiene que ser. Y el resultado no era nada similar
en mi cabeza o bueno, en mi palada, en mi memoria gustativa estaba, ¿no? Entonces, la frustración también de no poder probar los sabores que yo añoraba tanto era mucho. Y en aquellos, bueno, estoy hablando como si fueran hace 20 años, pero pues sí, cuando hace 8 años, eh, sí había opciones para comer para ir a restaurantes mexicanos no es exactamente en la ciudad en la que vivo, pero cerca de aquí, pero no estaba el boom como lo es ahora con tantos restaurantes mexicanos o taquerías en Alemania. Entonces, sí, comer como yo quería, pues implicaba mucha logística, ya sea de ir al restaurante o de comer en casa, ¿no? Entonces, fue una gran aventura y para cocinar e invitar a mis amigos me tomó todavía mucho más tiempo porque yo no me sentía segura, ¿no? Con lo que estaba haciendo y yo sabía que era como, es que así no sabe en México, entonces tengo que buscar otra receta, o qué le muevo aquí, o cómo le hago aquí. Entonces, sí fue un proceso bastante largo también. Claro, porque tienes esa responsabilidad cuando invitas a los amigos de que les tienes que enseñar lo más parecido. Entonces te vuelves prácticamente la embajadora de tu país, ¿no? Y creo que a todas nos pasa, porque dices, híjoles, que van a venir, ¿será que sí sabe? Ay, no, a lo mejor les voy a tener que decir que, ay, le da un parecidón, pero no es igual. Sí, Entonces, es mucha responsabilidad. y mira, es mucha responsabilidad que yo la tomaba muy en serio porque también es muy fácil decirles, ¿no? Así saben, ¿no? Porque ellos no, estas personas tal vez no habían estado en México, no habían probado, entonces es como, bueno, lo que yo les diga es lo que va a ser para ellos ahora, ¿no? Pero yo sabía que así no era y me preocupaba también mucho al principio de no les vaya yo a dar algo crudo que les haga daño o también la diferencia entre los sabores y los ingredientes que utilizamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el mole rojo, por ejemplo, a mí me encanta y es un sabor con el que yo crecí y estoy muy acostumbrada. Es la primera vez que yo escuché a alguien que me dijo, fui a Oaxaca, probé mole y no me gustó. Y yo, ¿qué? Este pecado, ¿qué te pasa? ¿No? Pero ya entendiendo esa parte de es que la intensidad de los sabores y toda esta mezcla fue muy fuerte para el paladar de esta persona. Es como, claro, o sea, nosotros estamos acostumbradas a sabores y experiencias gustativas bastante diferentes, ¿no? Entonces, no significa que esta persona lo haya hecho no estaba mal que expresar que no le había gustado, pero yo no había procesado esa parte de, claro, o sea, también tengo que ser cuidadosa con qué les invito a mis amistades, porque pues tal vez un mole de entrada va a ser algo demasiado para estas personas, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo fue que llegó a ti lo de la embajadora del taco y te abrió completamente otro panorama? Y te empezó a mover la espinita de, ay, deja armo mi Instagram, deja esto. ¿Cómo fue que llegó a ti? Porque hasta veo que detrás de ti tienes ahí la embajadora del Sí, taco. la embajada del taco, esta oficina es la embajada del taco. Pues Este, cuéntame. fue, fue muy, fue muy divertido porque recuerdo que un poquito después de COVID o tal vez como en esta colita de que ya estábamos saliendo un poco del encierro y empezábamos, en Alemania hubo mucha restricción de reunirse con otras personas que no fueran como familia, ¿no? Entonces, en este caso, mi pareja y yo no nos podíamos reunir con más de 2 personas o que no fueran de nuestra familia o algo por el estilo. Entonces, lo que hicimos fue empezar a reunirnos con unos amigos. Ellos son de Hungría y entonces hicimos como experiencias culinarias, ¿no? Entonces, ellos nos invitaron un día a su casa y cocinamos juntos goulash, que pues es también como un platillo muy emblemático
en Europa en general, pero es originario de Hungría. Y era con la receta de la mamá de mi amiga, ¿no? Entonces nos enseñaban ahí como todos los secretos y demás, una cosa deliciosa. Y se me hizo agua la boca. Y después, el intercambio era que después ellos iban a venir a nuestra casa, a nuestro departamento, a preparar tacos al pastor. Ya para ese momento ya habíamos hecho muchos experimentos con las recetas, ya habíamos como encontrado cuál era la mezcla que para nosotros, porque mi expareja y yo, él también ama la comida mexicana, ama México, entonces éramos como que ahí partner in crime de estar buscando la receta para disfrutar los tacos. Entonces ya habíamos, ya teníamos eso un poco más bajo control y los invitamos y tenemos hasta no es un trompo al pastor, tal cual, pero es un grill en el que podemos armar el trompito, ¿no? Entonces les dimos toda la experiencia completa de cortar el trompo y demás. Y pues tengo mis libros también de tacos y demás, entonces les saqué los libros y yo, mira, esto es no sé qué y demás. Y, y mi amiga fue la que me dijo, es que, bueno, es que me siento como si tú fueras la embajadora del taco porque me estás dando todo el contexto, es como también como esta diplomacia culinaria, ¿no? Porque hubo este intercambio de experiencias y de recetas y todo esto. Y fue como que me llegó así la idea, bueno, no me llegó, me la dio ella, ¿no? Pero fue de, claro, o sea, eso está divertido. Embajadora del taco, a ver, permíteme. Entonces me fui en ese momento a Instagram a buscar si ya había una cuenta con ese Una usuario, embajadora. una embajadora, ¿no? Porque aparte, ya después lo platiqué con un amigo y me dijo, es que se me hace muy raro que no había alguien que lo había utilizado, ¿no? O sea, porque es como algo de la parte de mercadotecnia que funciona muy bien. Y bueno, lo registré en ese momento en 3 idiomas. De hecho, tengo la cuenta registrada en inglés, en español y en alemán. Y empecé a pensar como de, bueno, ¿qué puedo compartir? También tuvo mucho que ver en esta parte que yo en ese momento yo tengo un trabajo corporativo, o sea, soy godines, como decimos en México, eh, y, y, y en ese momento mi trabajo era muy operacional, como que no había mucho espacio para la creatividad y yo soy una persona que me considero bastante creativa, entonces eh, es tener la cuenta de Instagram y empezar a generar contenido sobre este tema que además me gusta mucho, en el que también me eché un súper clavado a empezar eh, a entender la historia de la gastronomía mexicana, de los tacos y demás, porque pues al final sí, o sea, más allá de la cuenta de Instagram, estando fuera del país, pues te conviertes en el referente de las personas con las que convives sobre tu país, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que era muy ignorante en muchas cosas, porque me preguntaban y cosas que para mí son muy normales, yo decía, es que en realidad no sé. O sea, Claro. pues nada más comemos eso y ya, pero no sé la historia detrás de todo esto. Ajá, a veces quieren como que el contexto o la historia y entonces es como que, porque me ha pasado que dices, híjole, no sé. Y Sí, entonces eh, te sientes con una impotencia porque dices, ¿cómo no voy a saber eso? Y empiezas a buscarle. ujú, Em, Cuando a mí me salió tu página, se me hizo súper interesante porque en algunos de los reels, porque claro, tienes reels un poquito de todo, pero en algunos ponías ahí algunas cositas de historia, algunos datos interesantes que yo decía, qué interesante, no sabía esto. Como, por ejemplo, si nos cuentas un poquitito del origen del taco, porque a lo mejor no muchas saben, ahí andan de que, ay, sí, los tacos deliciosos, pero ¿de dónde o qué? bueno, sí, ajá, es que justo, o sea, te digo, yo era muy ignorante por ejemplo, pero también hay mucho orgullo, ¿no? O sea, la comida mexicana es reconocida a nivel internacional y demás. Eh, pero, por ejemplo, algo que a mí me costó mucho trabajo entender y que con mucho gusto lo comparto, es que los tacos, por ejemplo, no son
la comida mexicana está reconocida como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que le dio a la comida, a la gastronomía mexicana un boom desde el 2010, que fue el reconocimiento, me parece. Soy muy mala con las fechas y los números, entonces tal vez esa información hay que revisarla, pero ya tiene un rato de este reconocimiento. Entonces, todas y todos nos sentimos muy orgullosos, claro, la gastronomía mexicana, y en lo que primero pensamos es en los tacos, porque es algo que mundialmente es reconocido, ¿no? Pero en realidad lo que está reconocido como patrimonio de la humanidad es la gastronomía, la cocina tradicional mexicana. Estamos hablando de todos estos conocimientos ancestrales que también ya vienen con muchas combinaciones de conquista, de la colonización, de todas las etapas que ha pasado México. Entonces, los tacos tal cual no no son tan antiguos como pensamos, ¿no? O sea, nosotros pensamos, tenemos como también estas leyendas urbanas de que no Moctezuma los usaba de cuchara y demás, que tal vez sí, o sea, tal vez sí hay algunas referencias históricas sobre eso, pero no se tiene un registro histórico tal cual de nuestros ancestros, tal cual lo comían así. Más bien, se fue desarrollando también con la industrialización de la tortilla, por ejemplo. Entonces, eso ha sido muy interesante porque en México, obviamente, el maíz es parte fundamental de la alimentación, pero también tenemos que entender que hay muchas regiones en el país en las que, por ejemplo, el maíz no es tan prominente como lo es en otras regiones, ¿no? Entonces, el hecho de que el taco ahora sea tan reconocido y demás, también tiene mucho que ver con la migración, que a mí eso me ha parecido muy interesante. Entonces, el origen del taco tal cual es todavía muy incierto, no podemos decirte aquí fue donde nació y Moctezuma lo inauguró y demás, porque además la palabra tal cual, bueno, también en el español, en el castellano, tiene un signo, o sea, esa palabra ya existía, ¿no? En México, en los pueblos originarios, hay palabras que hacen referencia a esto y que tal vez se han adaptado de, bueno, de ahí lo vamos a tomar, pero no hay registro histórico tal cual en el que diga, aquí nació el taco, literal, ¿no? Yo me puse a investigar un poquito porque dije, híjole, voy a platicar con Paulina y la verdad que no me había pasado el investigar un poquito más sobre el taco, entonces dije, déjame pongo. Me encontré con ese dato de lo de Moctezuma, que lo usaba como cucharita. Hay algunas personas que dicen que viene de ahí. Me encontré otro dato que no sé si sabías, que los mineros era lo que se llevaban para comer, porque hubo momentos en que, pues bueno, se van a ir a la mina, pues era más fácil poner la tortilla, ponerle algo adentro, y les empezaron a llamar tacos porque existía un papelito que traían los españoles que se le ponía a la pólvora y a ese papelito se le llamaba taco, que es a lo que te refieres con que Exacto, esa palabra ya existía. Y entonces, exacto. como ellos ponían la comida y era algo picante como una dinamita, pues le empezaron a llamar taco. Pero pues también, o sea, es que te encuentras una y más historias de cómo es que empezaron pues no acabamos, ¿verdad? Es que me encanta porque hay como tantas leyendas urbanas y eso es lo bonito también, porque en realidad también depende de a qué región le preguntes, ¿no? O sea, esto de los mineros, pues seguramente es en alguna región específica en México y demás, pero lo que sí es un hecho es que justo también esto de las minas también viene con un proceso de industrialización en México, ¿no? Entonces, a lo que sí nos podemos referir un poco más sobre la popularización del taco es justo en estos procesos de industrialización en México, la revolución también, ¿no? Porque pues había que alimentar a los ejércitos y todo esto. Y también mucha
y el hecho de que el taco es una forma de alimento, no es tal cual un platillo, ¿no? Porque los tacos pueden ser de muchos ingredientes. Entonces, la forma de comer, que es el taco, pues se hizo popular en ese momento, pero en específico, en grupos específicos, ¿no? O sea, las altas esferas de la sociedad mexicana no comían tacos, porque también hay que recordar que estaba mucho la influencia europea, entonces la alta sociedad no quería hacer lo que hacían los mineros, por ejemplo, ¿no? Esta parte de la sociedad quería imitar lo que estaba sucediendo en Europa, entonces, pues ahí vemos también eh, la popularización de la panadería francesa, todo esto que ahora ya adoptamos también como nuestro, porque también se ha adaptado a nuestro entorno mexicano y a nuestro paladar de alguna forma, pero antes no era tan popular como lo es ahora. Entonces, por eso tengo mucha referencia a la migración, porque también cuando empezó la diáspora de migrantes mexicanos, era de clase trabajadora, ¿no? Las personas que se iban de México, por ejemplo, a Estados Unidos, y lo más fácil, entre comillas, también para poder consumir allá eran los tacos. De hecho, la, 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 los tacos con los que yo antes tenía mucha pelea eran los tacos estos de Taco Bell y demás, que en Estados Unidos son muy populares, que son como los tacos duros. Y yo decía, es que esos no son tacos. Esos no son tacos porque en México no los comemos así. Y estaba yo peleadísima con eso. Pero por ignorancia también, porque ya cuando me puse a investigar y entendí un poco más de la historia, bueno, resulta que el invento de los tacos, así como están allá, es de un mexicano. Me parece que de Aguascalientes. No, ese dato no lo voy a decir como certero porque no lo tengo. Pero hubo una persona mexicana que decidió, para que duraran más los tacos o las tortillas así, decidió freírlas y entonces empezaron a comercializarla de esa forma. Entonces, al final, bueno, tal vez no nacieron en México, pero sí son de origen mexicano porque una persona mexicana los empezó a producir de esa forma, ¿no? Entonces, y también como que esta parte de que de alguna forma me parece muy poético, ¿no? Como el tema de el taco, pues también es migrante, ¿no? Porque ha salido de México, se ha adaptado a otros países y al final de cuentas se adapta Y lo y aman. encuentra su lugar fuera de México. Sí, sí. Fíjate qué interesante lo que dices. Yo tampoco sabía sobre lo de el Taco Bell, ¿no? Que esta persona lo había dorado. En el norte del país nosotros hacemos taquitos dorados y los hacemos así como Taco Bell. Y entonces Claro, mi mamá los doraba en el aceite y luego ya los ponía a un lado y después se rellenaban. Y en Nueva Rosita, Coahuila, hay unos taquitos que son de este tamaño. Entonces tú te puedes echar la docena porque hacen la tortillita chiquitita, la doran, la doblan, así como Taco Bell, y le ponen su rellenito. Son me buenísimos. Si encanta. algún día llegas a ir a Nueva Rosita, Coahuila, esos tacos son muy populares y son doraditos, así como los del Taco Bell. Es que Entonces, en sí, México hay muchas regiones, o sea, es un país gigante. México es un país muy grande con muchos matices en ingredientes, en tradiciones y demás. Entonces, también creo que a veces perdemos un poco de vista esa parte de las influencias que tenemos en el norte del país son diferentes a las influencias que hay en el sur, en el suroeste, ¿no? Entonces, a mí sí creo que si no hubiera salido yo de México, tal vez no tendría esta percepción de verlo como un ente más allá de lo que está en mi vida diaria, pero,
pero hay muchas cosas que aprenden también, por ejemplo, los burritos, ¿no? De repente es como, no, esos no son mexicanos. Por supuesto que sí son mexicanos. O sea, que en el centro del país no se consuman tanto como en el norte del país, no quiere decir que no sean mexicanos, ¿no? Entonces, a veces también como esta parte de solamente centrarnos en ciertas zonas del país y pensar que eso es México, pues no funciona porque pues es una mezcla de muchas culturas también. Claro, es que creo que ahí entra algo que se me hizo muy interesante, el comentario de que el taco ha migrado al igual que nosotras. Mm, Y a veces creemos o utilizamos el concepto de migración más como para cuando nos referimos a otro país. Pero dentro de nuestro país, pues también existe la migración desde el momento que alguien del norte se fue para el sur, cogió una idea, se la volvió a traer y entonces el taco empezó a tomar diferentes sazones, maneras de hacerse dentro de nuestro país. Luego ya sale y en cada lugar tienen su manera de hacer el burrito o los tacos. Y aquí las personas les gustan mucho los burritos, que ellos piensan que así son. Yo los veo y digo, pues así no son en México, pero a ellos les gustan así. Y han ujú, hecho unos burritos enormes para rellenos hasta de papas fritas y de no sé qué. Pero bueno, a ellos les gusta y para ellos eso es un burrito, ujú. ¿no? Y, es, Entonces, y fíjate que yo con lo que ya he hecho bastante paz también, porque me peleaba mucho, no hacia afuera, pero internamente era un conflicto muy grande, era justo como estas adaptaciones no voy a decir de la comida mexicana, pero específicamente de los tacos, ¿no? Porque es eso otra vez, ¿no? Esos no son tacos, esos no son los que yo como en México y demás, pero mientras no se comercialicen como originales de México, o sea, creo que es muy válido también que se presenten como una adaptación o interpretación de los tacos, ¿no? Entonces, eso creo que es muy válido y lo aplaudo bastante, pero sí, lo que sí peleo es que de repente veo restaurantes que es como auténtica comida mexicana, entonces, y entras y ves el menú y es como, oye, esto, aunque busque de qué región, o sea, no lo vas a encontrar en México. Entonces, mejor ponle interpretación de comida mexicana o no sé, o otra cosa, fusion, que ahora se anda usando, o ¿no? fusión, no sé, algo, ¿no? Ujú. Porque algo que para mí ha sido también muy importante en este proceso de educarme ha sido justo conocer los orígenes de, no solo del taco, sino de la gastronomía mexicana. Entonces, nuestra comida por eso es tan diferente y tan como esta gran experiencia sensorial, porque es una fusión de muchas cosas, o sea, es una fusión de culturas, es una fusión de momentos históricos, o sea, es impresionante todo lo que hay detrás de lo que hoy conocemos como gastronomía mexicana, ¿no? Y por supuesto las técnicas milenarias que México le ha regalado al mundo y que la nixtamalización, por ejemplo. O sea, eso es un proceso químico de verdaderamente impresionante de entender, o sea, cómo supieron nuestros ancestros que todo esto, este proceso, les iba a llevar a obtener beneficios del maíz, ¿no? Porque de otra forma no tienen ningún aporte nutricional, pero la nixtamalización te ayuda a hacer eso y también a tener como esta textura para las tortillas y demás. Entonces, eso me parece impresionante y todo. Y ya cuando tienes ese contexto, ya puedes hacer lo que quieras. Ya puedes hacer las mezclas y fusiones que quieras y demás. Pero sí me parece muy importante regresar como a esos orígenes y apreciar también todo lo que viene detrás de lo que pues damos por sentado muchas veces, ¿no? Cuando estamos en México y es un platillo más, un platillo más, un pozole. Pero toda los valores nutricionales y la historia y todo lo que hay detrás,
Es impresionante y me emociona mucho. Sí, y ya, pues por eso que te emociona, creaste tu página de Instagram. Cuéntanos qué es lo que te gusta ahí compartir para las personas que te siguen y las nuevas que te van a empezar a seguir. ¿Qué es lo que te gusta compartir a ti en la página? Mira, justo estoy en un proceso, estoy en una pausa creativa en este momento, pero no porque lo quiera dejar de hacer, sino porque estoy evaluando en realidad cuál es el aporte que quiero hacer, ¿no? Entonces, la cuenta empezó, lo empecé a hacer porque como yo ya estaba en este proceso de aprender y de educarme y de entender muchas cosas, justo quería compartir como todo lo que estaba aprendiendo, ¿no? La parte de la nixtamalización y, por ejemplo, también cosas que tal vez como mexicanos nos parecen muy normales, de que hay tacos que solo se comen en el desayuno, ¿no? Y que no los vas a encontrar en la noche, ya. Entonces, en el contexto cultural de todo eso es muy interesante. Y ese era mi enfoque, de compartir una parte de la cultura del taco, alrededor de la cultura del taco. No tanto de recetas y demás, porque esa parte no es muy fuerte, pero sé de personas que lo hacen muy bien. Y cuestiones técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que comentabas de los tacos dorados, que son chiquitos o demás, también hay tortillas específicas que son para hacerlas que en Ciudad de México le llaman flautas, ¿no? Entonces es como, técnicamente es una tortilla diferente a la de una tortilla normal, por ejemplo. Entonces, eso me parecía muy interesante y eso era lo que estaba compartiendo como datos curiosos sobre la cultura del taco. Desafortunadamente, para la cuenta, afortunadamente para mí, mi trabajo corporativo pues se ha ido desarrollando y he tomado más responsabilidades y incluyendo como también más libertad creativa y demás. Entonces, no he tenido la posibilidad de enfocarme tanto al contenido que como quisiera, porque la verdad es que también generar contenido es una chamba, o sea, es un gran trabajo. Sí. Y tú lo sabes, aplaudo mucho también tu proyecto porque de verdad hay que ponerle tiempo. En mi caso, y seguramente también en el tuyo, pues este proceso de pensar cómo vas a compartir esos datos de manera interesante, que no sea tan aburrido y demás, también es un tema. Eh, y, y, en algún momento también pensé en en vender kits de tacos, porque ya cuando yo encontré como lo que para mí era la receta de las taquerías, pero no me da la vida para esto y ya hay lugares que lo están haciendo y demás. Y en los últimos, que será 3 o 4 años, ha habido un boom impresionante de las taquerías, al menos aquí en Alemania. Entonces, en este momento estoy tratando de poner en orden otra vez qué es lo que quiero compartir en este tema del taco. Como te podrás dar cuenta, es algo que me apasiona mucho, entonces las posibilidades son infinitas, pero yo creo que el próximo año ya voy a regresar con una estructura más clara de lo que es la embajadora del taco. Y lo que ha sido muy gratificante es hacer también una comunidad, ¿no? Porque pues he conocido a gente que de otra forma no hubiera estado en contacto con estas personas porque he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que están en Australia, en Japón, en Croacia, en países del mundo en los que a veces te preguntas, ¿en verdad hay taquerías allá y hay mexicanos como llevando los sabores auténticos de los tacos en México? Y sí, sí hay gente allá. Y es muy interesante escuchar los retos que hay para llevar los sabores y para también educar a la gente, ¿no? Porque también pues hay países en los que ya tienen su idea de lo que son los tacos y aunque nunca hayan estado en México, todo lo que les presentes de más ya no es interesante. Entonces, estuve en Tailandia hace 2 años
y tuve la oportunidad de saludar a un chef que conocí a través de la cuenta de Instagram y estuvimos intercambiando mensajes y cuando fui allá de vacaciones, pues fui a comer tacos a Tailandia, ¿no? Entonces, era muy, muy interesante. Y esa parte me gusta mucho, me gustaría seguir creciendo ese tema, pero sí, la respuesta corta es, estamos trabajando en encontrar otra vez la estructura, pero sí, definitivamente es algo que no quiero soltar. La marca está registrada también, entonces sí, le tengo mucho cariño también a este proyecto, entonces espero retomarlo con más energía en el 2026. Pues cuando ya esté retomado y que digas voy a volver a iniciar, nos avisas para poner ahí un anuncio y que todo el mundo sepa que ya es tiempo de seguir conociendo cosas sobre el taco. Y por mientras, pues las que se vayan uniendo, ahí todavía hay mucho contenido que pueden ver, que pueden aprender y es súper, súper interesante. Si tú tuvieras una frase que guía tu vida y que envuelva la cultura, la gastronomía y la migración, ¿cuál sería? Mm, que envuelva la cultura, la gastronomía y la migración, por lo que platicamos, ¿no? O sea, esta parte de no, tengo una amiga muy querida que siempre habla de no pensar en cuando migramos de o eres de aquí o eres de allá. Es más bien como la posibilidad de expandirte en los lugares a los que migras. Y creo que el taco ha hecho eso también, ¿no? O sea, obviamente tenemos el orgullo de que pues, es mexicano, pero se expande, ¿no? Y encuentra nuevos sabores y encuentra nuevas formas de nuevas presentaciones y nuevas mezclas. Entonces, yo creo que definitivamente somos migrantes como el taco. Qué bonito, porque, ¿sabes? Sí, o sea, se reinventa como nos hemos reinventado muchísimas de las que hemos estado en este viaje de la migración. 100%. Pues te agradezco muchísimo, Paulina. Fue una entrevista muy enriquecedora. Conocimos muchísimas cositas ahí de nuestra gastronomía y lo que nos falta. Después nos tendremos que juntar a lo mejor hacer un live en donde también las demás aporten un poco y a lo mejor por ahí encuentras a otras que anden en otros lados y después vas y conoces sus países y los tacos que vendan en Me donde ellas encanta, están. me encanta Acá la te idea. toca venir a Zambia a conocer acá la patrona, es Ah, el ok. nombre. Acaban de abrir, tienen poquito. Y pues bueno, ellos venden ahí los tacos. Te voy a decir que los de barbacoa sí les quedan muy bien. Wow, Creo ok. que les quedaron ricos. Y tienen otro creo que no es es de cochinita, pero aquí lo tienen que hacer con pollo por Ujú, razones culturales, porque hay bastante ujú. comunidad musulmana, pero ahí, como decimos, se ha ido adaptando y pues un día te tocará venir por acá a probar los tacos y Me subirlos a encanta la tus idea. redes. Me encanta la idea. Sí, hay que planearlo. Muchísimas gracias por el espacio y ha sido también muy enriquecedor y también como un recordatorio de que la embajadora del taco definitivamente es algo que me gusta mucho y los tacos, por supuesto, me encanta hablar de tacos. Súper. Pues muchísimas gracias a todas por haber estado en este episodio de Bright Gold. Recuerden darnos like, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de las entrevistas, que todas son súper enriquecedoras y siempre aprendemos algo unas de las otras. Y recuerden que donde una florece, todas florecen. Nos vemos. Bye.